Hola de nuevo, personitas del internet. El día de hoy nos quedamos con el contexto del video pasado, donde pudimos ver que nuestros héroes ya estaban concluyendo sus historias individuales y sus arcos, mientras que los nuevos héroes se preparaban para ser los nuevos rostros de la compañía, y Marvel tenía planeado un evento que sacudiría al mundo entero. Acompáñenme a ver la conclusión de esta tercera fase. Yo soy Mike y están en Dark Lost Park. Comencemos. Avengers Infinity War, no solo la celebración de los 10 años de historias de este universo, sino el evento que haría posible la unión de todas las películas anteriores, o también llamado el evento que hizo al Gorritas millonario. La historia comienza con el final de Thor Ragnarok, donde la nave Asgardiana es invadida por el ejército de Thanos en búsqueda del tercer acto, el cual se encontraba en manos de Loki, quien no duda en entregárselo a Thanos para que dejen a su hermano, no sin antes demostrarnos una fracción del poder de este villano siendo capaz de derrotar fácilmente a Hulk con la gema del poder. Después de la paliza que le da Thanos a Hulk, se nos revela el nerfeo más injusto al personaje, y es que Banner ya no puede convertirse en Hulk. Después de esto, nuestro querido gigante verde es expulsado de la nave por Heimdall justo antes de que este fallezca. Loki, en su último acto de redención, entrega el tercer acto antes de ser eliminado por Thanos, destruyendo la nave. Toda esta primera escena para demostrarnos el poder que tiene este gran villano. Hulk llega a la Tierra y cae en el Sanctum Sanctorum de Doctor Strange para poder avisar de la llegada de Thanos. Este último busca a Stark para que puedan liderar un plan de defensa ante la llegada de Thanos. Sin embargo, ya es tarde, porque sus heraldos, conocidos como la Orden Oscura, han llegado a la Tierra. De paso, tenemos que Peter Parker se encontraba en una excursión escolar por el lugar y decide ayudar a Stark y Strange para evitar que se roben la gema del tiempo. Al final, Stark, Strange y Spider-Man terminan en la nave de los hijos de Thanos, alejándose de la Tierra. En otro rincón del espacio, los Guardianes de la Galaxia encuentran la llamada de auxilio de la nave Asgardiana, encontrándose con Thor y la mitad de su población. Al despertarlo, Thor decide que debe ir a Nidavellir para obtener el arma definitiva que termine con Thanos, acompañado por Rocket y Groot. Mientras, los demás guardianes deben de ir a Nowhere, a la galería del coleccionista para recuperar la gema de la realidad que llevaba ahí tiempo. De vuelta en la Tierra, Wanda y Visión son interceptados por los hijos de Thanos, que están en la búsqueda de la gema de la mente en la frente de Visión, fracasando en su objetivo, ya que al rescate llegan Black Widow, Falcon y claro, el Capitán América, esto estrenando un nuevo look. Estos junto con Wanda ahora viven como fugitivos después de infringir los acuerdos de Sokovia, como pudimos ver en Civil War. El equipo decide llevar a Visión a un lugar seguro, el cual es el complejo de los Vengadores, donde son recibidos por Rhodey y Banner. Ahí Banner les explica que pueden retirar la gema sin herir a Visión, pero que para ello necesitan más tecnología, a lo que deciden ir a Wakanda para poder retirarla. Mientras tanto, los guardianes llegan a Nowhere, donde se encuentran a Thanos con la gema de la realidad, y este se lleva a Gamora para interrogarla sobre dónde está la gema del alma, que para ese momento era un misterio. Después de pasársela torturando a Nebula para convencer a Gamora de hablar, Gamora finalmente nos revela dónde estaba la gema del alma, siendo el lugar Vormir. Al llegar al lugar se encuentran con Cráneo Rojo, el cual no se suponía que había muerto. Bueno, les explica que la gema pide un sacrificio, ya que debe entregarse lo que más se ama para obtenerla. Y siendo que Thanos aplica la de Mario con el pingüino, termina con la vida de Gamora, permitiendo así que Thanos consiguiera su tan anhelada gema del alma. Al llegar a Wakanda, Pantera Negra, Shuri y Bucky reciben al equipo e inmediatamente comienzan con la extracción de la gema, pero justo en ese mero instante comienzan a ser atacados por el ejército de Thanos, a lo que todo el equipo en la Tierra se prepara para confrontar al ejército entero. Aquí hago un pequeño paréntesis para expresar lo increíble que me parece esta primera parte de la película, ya que podemos ver la interacción de todos los personajes que ya nos había presentado este universo, haciendo que se sienta, en la mayoría de casos, orgánica su aparición e incluso su interacción. Y podemos decir que el megaproyecto va bastante bien. Mientras tanto, en el espacio, Strange se encuentra rescatado por Stark y Spider-Man, y los tres deciden ir a Titán, el planeta de Thanos, para enfrentarlo directamente. Y al llegar a Titán se encuentran con los guardianes, que estaban en búsqueda de Gamora y juntos comienzan una estrategia para derrotar juntos a Thanos. Y es aquí donde Strange, después de visitar 14 millones de futuros, les dice que solamente ganan en uno. Por su parte, Thor, Rocket y Groot llegan a Nidavellir, donde crean el Stormbreaker, o el rompetormentas para Latinoamérica, un arma que es capaz de invocar al Bifrost y que puede hacerle frente a Thanos, teniendo así una de las mejores escenas de Thor en todo el cine, ya que llega a la Tierra en un punto crítico donde nuestros héroes estaban perdiendo contra el ejército de Thanos en Wakanda, siendo este uno de los mejores momentos de toda la franquicia. Vamos, que no conozco a nadie que no haya llorado de felicidad al ver este momento.
Es bellísimo. El equipo en Titán se dispone a enfrentar a Thanos, quien llega para quitarle a Strange la gema del tiempo, pero es neutralizado por todo. Plan que se va totalmente a la basura cuando Star-Lord se entera de la muerte de Gamora. Gracias, Quill, condenaste a la mitad del universo. ¡Eres un reverendo pendejo! Bueno, después de esto Thanos se enfrenta a los héroes derrotándolos uno por uno, y Strange, para salvar la vida de Stark, le entrega la gema del tiempo, teniendo así Thanos el guante casi completo. Mientras tanto, en Wakanda, los malcriados de Thanos se encuentran a Visión y queda bastante herido en un muy mal momento, ya que Thanos con el guante casi completo llega por la gema faltante. Así que para evitar que Thanos lo obtenga, Wanda tiene que destruirla junto con su amado Visión. Pero esto no es límite para el Titán Loco, ya que con la gema del tiempo retrocede al momento en que seguía vivo para él mismo tomar la gema de su frente. Quien más sufre al ver esto es Wanda, quien no solo tiene que destruir a Visión una vez, sino presenciar nuevamente cómo el Titán termina con su amado. Thor consigue darle un golpe casi mortal, dejándolo bastante herido, pero al mismo tiempo por su error nos deja con la escena que nos dejó a todos helados en el cine. Debiste apuntar a la cabeza. Y es en este momento que la mitad del universo comienza a desaparecer, convertida en polvo, incluidos nuestros héroes. Aún recuerdo ese día, la sala de cine en silencio absoluto sin poder creer lo que habían visto. Los héroes habían perdido, y veíamos como uno a uno varios personajes iban desapareciendo, dejándonos con uno de los finales más inquietantes en las películas de superhéroes. Supongo que estábamos acostumbrados a las historias alegres y finales felices, viendo ganar siempre a los buenos, pero aquel día descubrimos lo que pasa cuando se enfrentan a una amenaza como lo es el Titán Loco. Vaya que nuestro queridísimo Dark Claw logró sobrevivir a este chasquido. Con esto, Thanos cumple su cometido y elimina la mitad del universo, yéndose a descansar a su granjita con una sonrisa inquietante mientras el universo comienza a decaer. Me parece impresionante la manera en que esta película logra unir los hilos sin caer en un fanservice o en huecos argumentales. Claro que se nota el nerfeo de los dos personajes más poderosos de la película, pero creo que el sacrificio es bien válido para que esta fluya y nos dé una conclusión bastante impactante, ya que estamos acostumbrados a que las películas de los héroes ganan siempre, pero en esta ocasión todos nos fuimos a casa preguntándonos qué pasará después. Marvel logró aquí uno de sus puntos más altos, dejando al público atónito con lo que acababan de ver y ansiosos por saber cómo concluir esta historia. Por todo esto es que le doy 5 gemitas del infinito de 5. Seguimos con la secuela de Ant-Man, donde nos da cuenta con las consecuencias de Scott por haber participado en Civil War y teniendo que cumplir su sentencia desde casa. Pero al tener visiones con el reino cuántico y abriendo la posibilidad de encontrar a Janet, esposa de Hank y mamá de Hope, es buscado por estos para encontrarla. Hasta aquí la trama va bien, continuando con la incógnita de la película pasada. Sin embargo, comienzan los problemas en cuanto aparece uno de los villanos de esta película, Sony. Dije Sony, no Sonic, pero bueno, Sony quiere el laboratorio de Hank para... realmente no se explica bien para qué lo quiere, pero considero que toda la película es solamente una trama de relleno. Y es aquí cuando aparece Ghost, una humana que también busca el laboratorio de Hank para obtener energía del reino cuántico, ya que es producto de un experimento de S.H.I.E.L.D. y necesita esa energía para mantenerse estable y no morir. La idea de que todo gire en torno al laboratorio de Hank y al reino cuántico me parece algo anticlimático, ya que no permite que la historia proponga realmente algo más. Pero bueno, Scott, Hope y Hank deciden ir por la ayuda de Biggie Foster, un científico excompañero de Hank, para obtener mayor conocimiento del reino cuántico y rescatar a Janet. Y aquí se nos demuestra que Hank no fue realmente una buena persona, se nos menciona lo ególatra que puede llegar a ser. Esto es similar a su contraparte de los cómics, donde es causante de la creación de un Tron e incluso de cosas peores como maltratar a su esposa, y ni me hagan hablar de su versión zombie. Después se nos revela que Bill está trabajando con Ghost para obtener las partículas del reino cuántico y así asegurar su supervivencia, ya que él fue quien la cuidó desde el accidente. Ya para este punto todas las tramas se resumen en una persecución constante de todos los personajes por obtener el laboratorio de Hank, mientras este se adentra en el reino cuántico para recuperar a su esposa. Y es aquí donde creo que la trama se vuelve aburrida y repetitiva, ya que todo se resume en una persecución estilo Scooby-Doo donde unos a otros se pasan el laboratorio de Hank, dejando mucho que desear en comparación con su antecesora, donde había una sola trama centrada en un atraco, demostrando que múltiples tramas no significan calidad. Al final Hank logra encontrarse con Janet y escapar del reino cuántico, y es la misma Janet quien ayuda a Ghost a obtener una manera de sobrevivir, proporcionándole partículas del reino cuántico. Me parece que la convergencia de todas estas tramas es lo que hace a la película aburrida y al mismo tiempo corta,
pero dentro de lo bueno nos dieron una villana bastante formidable y escenas de acción bastante memorables por parte de Wasp. La película termina con Ant-Man yendo a recolectar partículas cuánticas, pero justamente en ese momento ocurre el chasquido de Thanos, eliminando a Janet, Hope y Hank, dejando atrapado en el reino cuántico a Scott. Hasta eso creo que este final es bastante interesante, ya que nos sigue dejando la expectativa sobre cómo va a volver Ant-Man del reino cuántico. La película es buena si la vemos como proyecto independiente, pero por otro lado es una secuela que queda de ver en comparación con su antecesora, perdiendo un poco la chispa que la hacía única. Sin embargo, es una lástima que no haya tenido continuación, todos lamentamos eso. Y es por eso que le doy 2 hormiguitas de 5. Seguimos con Capitana Marvel. Esta película ambientada en los 90s nos cuenta el origen de Carol Danvers, una miembro del equipo élite de los Kree, liderados por Ronan el Acusador. Sí, aquel villano poco recordado de los Guardianes de la Galaxia. Los Kree se encuentran en un conflicto con la raza llamada Skrull, quienes tienen la habilidad de cambiar apariencia a voluntad. Los Kree tienen un problema desde hace años con los Skrull, ya que son considerados como unos invasores. Y es en una de estas misiones contra los Skrull dirigida por John Rogue, mentor de Danvers, donde ella es capturada por los Skrull y ellos comienzan a indagar sobre sus recuerdos, lo cual confunde a Danvers ya que ella no recuerda nada de su vida antes de ser parte del ejército Kree. E incluso tampoco recuerda su vida como humana en la Tierra. Al tratar de escapar de la nave de los Skrull, cae en la Tierra, particularmente en un blockbuster. Y una vez ahí intenta contactar de nuevo con su equipo. Y es aquí donde se va a encontrar con un rejuvenecido Nick Fury. Al llegar a la Tierra, Danvers es perseguida por los mismos Skrull y Fury efectivamente se da cuenta que estos alienígenas están infiltrados en puestos importantes de S.H.I.E.L.D. desde hace ya tiempo. Y decide unirse a Danvers para buscarlos. Para esto, ocupan la ayuda de una amiga piloto de Carol, María Rambeau, a quien Danvers no recuerda por alguna razón. María los recibe, pero está molesta por la desaparición de Danvers, siendo que habían sido compañeras en la Fuerza Aérea, hasta un accidente que sufrieron. Y es aquí donde aparece Talos, un Skrull que quiere explicarle a Danvers el por qué necesitan sus recuerdos. Resulta que la mentora de Danvers, Mar-Vell, estaba protegiendo al Tesseracto de las manos de los Kree, quienes solamente lo buscan para obtener más poder. John Rogue, amigo de Danvers en la actualidad, resulta ser quien la manipuló, aprovechándose que no tiene recuerdos y solamente la usan para obtener lo que quieren, limitando sus poderes. Esto hace que Danvers se plantee su misión de vida, ya que todo el tiempo había trabajado para los Kree sin saber que ella había sido un arma todo el tiempo. Gracias a los recuerdos de Danvers es que encuentran la base donde se encuentran refugiados el resto de Skrulls, escondidos en una nave cerca de la Tierra. Aquí es donde llega el equipo Kree de Danvers, dispuestos a eliminar a la pequeña colonia de Skrulls que ahí se encontraban, pero tranquilos, que la Capitana Marvel recupera sus poderes en el momento justo, dejando atrás el control con el que la sometían los Kree. Si bien creo que es importante esta parte, ya que es cuando Danvers recupera sus poderes por completo, resulta algo complicado de entender el por qué hasta este punto es que los obtiene, pero supondré que el poder de la fuerza de voluntad y el guión una vez más van a salvar el día. Al final, Danvers logra vencer a los Kree y libera a los Skrull. Al final se nos explica que Danvers debe continuar buscando a los Skrulls escondidos en el espacio, pero le deja un Viper a Nick Fury en caso de emergencia para que la llame. El mismo Viper que vemos al final de Infinity War en sus postcréditos, cuando Nick Fury se desvanece y está a punto de contactar a Carol Danvers. La película me parece buena e incluso mejor que la primera vez que la vi, y tal vez esto se debe a que la película se vio afectada por el odio irracional hacia su protagonista y la actriz que la interpreta, y todo por acusaciones falsas de declaraciones que jamás dio. No ahondaré mucho en el tema ya que hay muchos videos que pueden explicar esto, pero es importante destacarlo ya que es aquí donde los fans del MCU comenzaron a tomar actitudes bastante tóxicas. Volviendo a la película me parece buena, aunque creo que al querer explicar su origen por medio de flashbacks resulta complicado de entender hasta para el espectador, haciéndolo un poco confusa. Pero fuera de eso me parece interesante también cómo manejan el tema de los Skrull como refugiados y siendo buscados por los Kree al ser considerados peligrosos y tomando actitudes violentas hacia ellos. Una narrativa que me resulta bastante familiar en la actualidad si me lo preguntan. Y es por todo esto que a esta película le doy un 3 de 5. Volvemos una vez más con los Vengadores para la culminación de esta saga en Endgame. La película comienza donde nos dejó por última vez, con Thanos eliminando a la mitad del universo y escapando a su granja para retirarse. Mientras tanto, Stark y Nebula quedan atrapados en la nave de los Guardianes a la deriva en el espacio. Pero son rescatados por la Capitana Marvel, a quien ya habíamos visto antes, y llevados a la Tierra, donde se reencuentran con el resto del equipo. Y es aquí en donde Nebula les dice la ubicación de Thanos para poder encontrarlo, recuperar las gemas y revertir el chasquido, para traer a todos de vuelta.
Pero al llegar se dan cuenta de que Thanos usó las gemas para destruirlas, ya que han cumplido con su propósito, y al ver que ya no puede revertirse el chasquido, Thor decapita a Thanos y el equipo se va decepcionado por no poder hacer nada más. 5 años han pasado y la humanidad parece tratar de seguir adelante en un mundo donde la mitad de las personas ya se han ido. Nat y Steve son quienes se quedan en la base de los Vengadores para seguir monitoreando las amenazas, comunicándose con Nebula, Rocket, Capitana Marvel, Rhodey y Okoye. Rhodey le explica a Nat que siguen buscando a Clint después de la desaparición de su familia, pero siguen sin dar con él, ya que él ahora ha adoptado el nombre de Ronin. Es en este momento cuando ocurre la primera conveniencia de guión de la película, ya que gracias a una rata en una bodega es que Scott logra escapar del reino cuántico reencontrándose con su hija ya mayor, enterándose así que ya han pasado 5 años desde su desaparición. Aquí sí me hubiera hecho más lógico que Scott hubiera escapado gracias a alguna de sus hormigas, pero bueno, conveniencias de guión. Scott busca a los Vengadores restantes para explicarles que hay una solución para revertir el chasquido, ya que en el reino cuántico las reglas del tiempo funcionan diferente, esto debido a que él no estuvo 5 años atrapado, sino 5 horas. Les propone intentar usar el reino cuántico para realizar un viaje en el tiempo y poder obtener las gemas antes de que Thanos las destruya. La idea de recuperar a los que se fueron hace que contacten a Stark, pero este rechaza ayudarlos ya que ahora tiene una familia ya formada y no la va a arriesgar por recuperar las gemas. Entonces recurren a Banner, quien ha fusionado sus dos personalidades en un solo cuerpo, y este les ayuda, pero los intentos solo fracasan. Stark encuentra una solución para viajar en el tiempo y decide regresar al complejo de los Vengadores para apoyar al equipo a deshacer el chasquido. Al equipo se unen Rhodey, Rocket, Nebula y Thor, el cual es sacado de su depresión para apoyar al equipo. Por su parte, Nat encuentra a Clint y ahora convertido en el asesino Ronin, le pide apoyo para realizar el viaje en el tiempo. Una vez reunidos y con la máquina en funcionamiento, buscan la manera de viajar en el tiempo a momentos específicos donde puedan obtener las gemas y traerlas de vuelta, haciendo equipos para buscarlas. Para este punto la película va bien, ya que considero que el establecer su propia lógica sobre los viajes en el tiempo es importante para el resto de la película. Y ojo que esta parte es muy importante, ya que al viajar en el tiempo no van a alterar nada del pasado, sino que simplemente van a extraer las gemas de su época para traerlas al presente y así realizar el chasquido. El primer equipo es Stark, Scott, Steve y Banner, quienes viajan a la batalla de Nueva York de la primera película de los Avengers, donde buscan 3 gemas. Steve logra obtener el cetro de Loki, pero Scott y Stark fracasan al obtener el Tesseracto, quedando en manos de Loki y escapando. Mientras tanto, Banner va a buscar el ojo de Agamotto de Strange, quien en ese momento se encontraba custodiado por Ancestral, quien después de hablar con Banner le explica que deben devolver las gemas al momento exacto donde se obtuvieron para no causar ramificaciones en la línea temporal, y después de explicarle que Strange le entregó la gema a Thanos, Ancestral accede a darle la gema a Hulk con la esperanza de que Strange no se haya equivocado. Mientras tanto, Thor y Rocket viajan a Asgard para extraer el Ether de Jane Foster, cosa que vimos en Thor: Un Mundo Oscuro, pero Thor se desvía de la misión encontrándose con su madre antes de que fallezca, y teniendo la oportunidad de platicar y motivarse para la misión, mientras Rocket extraía el Ether de Jane. El otro equipo es el de Nebula, Rhodey, Clint y Nat, quienes se dividen para buscar las gemas en el espacio. Rhodey y Nebula se quedan en Morag esperando a que Quill aparezca y obtenga el orbe visto en Guardianes de la Galaxia. Al obtenerlo, Rhodey logra regresar, pero al haber 2 Nebulas en ese momento, su interfaz se conecta y el Thanos de esa época se entera del plan de los Vengadores. Así que Thanos junto con Gamora y Nebula se dirigen a la ubicación de la Nebula del presente para poder obtener más información, pero al llegar capturan a Nebula y su versión del pasado toma su lugar para infiltrarse en el futuro y traer de vuelta a Thanos. Por otro lado, Steve y Stark se encuentran discutiendo sobre cómo recuperar el Tesseracto y al mismo tiempo partículas Pym para volver a su época. Entonces viajan los dos a Nueva Jersey en los años 70, cuando Pym trabajaba para S.H.I.E.L.D. y a su vez tenían el Tesseracto en su poder. Se infiltran en la base y Stark encuentra el Tesseracto y también a su padre Howard, con quien tiene una conversación sobre ser padre y logra sanar esa parte de su pasado, despidiéndose finalmente de su padre. Por otro lado, Steve consigue las partículas y se encuentra a lo lejos a Peggy Carter, devolviéndole ese sentimiento de amor que hacía años que no sentía, ya que acababa de reencontrarse con el amor de su vida. Por último, el equipo de Nat y Clint se dirigen a Vormir para obtener la gema del alma, y al llegar se les explica que debe de haber un sacrificio. Entonces es cuando se pelean por ver quién se sacrificará, ya que uno no quiere que se sacrifique el otro. Pero es al final Nat quien termina lanzándose del precipicio dándole a Clint la gema del alma. Al volver, todos los equipos han obtenido las gemas, pero perdieron a Nat en el camino, siendo esta una gran pérdida para los Vengadores. Ya que a mi parecer, ella era el alma y el corazón del equipo, siempre se esforzó por mantenerlos unidos, los apoyó de manera individual y era la que más tenía un sentimiento de pertenencia con los Vengadores. Al final,
para ella el equipo fue su familia y su refugio que ella siempre había estado buscando después de dejar de ser un espía. Una vez reunidas las gemas, Stark crea un guante de nanotecnología para poder resistir su poder, pero queda tomar la decisión de quién va a chasquear los dedos esta vez, siendo el elegido Banner, al ser el más fuerte. Después de tronar los dedos, se dan cuenta de que efectivamente el chasquido ha funcionado. Pero no da tiempo para presenciarlo, ya que la Nebula del pasado infiltrada trae de vuelta a Thanos al presente por medio de la máquina del tiempo, y este destruye la base de los Vengadores, quedando todos separados otra vez. Clint escapa con el guante y es interceptado por la Nebula del pasado, y esta es detenida por la Nebula del presente y la Gamora del pasado. Rhodey, Banner y Rocket quedan atrapados bajo los escombros, yendo Scott a su rescate. Stark, Steve y Thor quedan en la superficie para poder enfrentar directamente a Thanos cara a cara. Teniendo un combate donde Thanos la verdad tenía la ventaja, hasta que pasa el momento que hizo que la sala de cine se levantara por completo. Tenemos a Steve levantando el Mjolnir de Thor para pelear directamente contra Thanos, el cual además de ser un momento simplemente mágico, era algo que los fans venían rumoreando y hasta pidiendo desde hace ya años. A pesar de todo el esfuerzo, los tres héroes terminan cayendo debilitados, pero es aquí cuando ocurre la magia, ya que Steve escucha la voz de Sam, quien aparece desde un portal con los demás héroes que volvieron del chasquido para ayudar en la pelea final. Es simplemente hermoso y es, creo, el momento más importante no solo de la película, sino de todo este universo, ya que representa la conclusión de toda una saga, trayendo de vuelta en una sola escena a todos los héroes que ya nos habían presentado antes, en una sola gran pelea final, y viendo al Capitán América decir su icónica frase de los cómics. Es demasiado hermoso ver cómo todos estos héroes corren a enfrentarse al ejército de Thanos una última vez para poder tener una oportunidad más de vencer al villano. Ver a los héroes interactuar en la pelea, cómo se complementan sus poderes, resulta bastante épico de ver y hasta hermoso, como si fuera una recompensa para los fans por estos 10 años de ver todos los proyectos de Marvel. Durante la pelea contra Thanos aparece Danvers para destruir su nave y enfrentarlo directamente, regalándonos incluso la escena de las superheroínas unidas para enfrentar al ejército de Thanos, donde podemos ver una clara referencia al equipo de A-Force de los cómics, que también es compuesto por mujeres, y me parece espectacular que tuvimos esa oportunidad de verlo en pantalla. Pero incluso el poder cósmico de Danvers fue inútil contra el poder de Thanos con una de sus gemas, perdiendo el combate. Al final, Stark logra robarle las gemas a Thanos, siendo él mismo quien chasquea los dedos una vez más, haciendo desaparecer al ejército completo de Thanos, pero a costa de su vida, falleciendo al instante. Al final, podemos ver cómo los héroes vuelven a sus vidas normales, mientras le realizan un funeral a Stark, siendo esto algo bastante icónico, ya que finalmente Iron Man fue quien inició este universo y al mismo tiempo es el que concluye la saga del infinito. Thor por su parte se une a los Guardianes de la Galaxia para ir en búsqueda de su propósito, dejando a Valkyria como la nueva reina de Nuevo Asgard. Y por su parte Steve es enviado para devolver las gemas y el Mjolnir a su época al momento en que fueron retirados, pero al intentar traerlo de vuelta se dan cuenta de que no es posible. Y podemos ver al final a un Steve viejo que decidió quedarse en el pasado para vivir su vida al lado de Peggy Carter, heredando el manto del Capitán América a Sam Wilson. Toda esta película me parece interesante, ya que concluye con toda la historia que nos habían contado por casi una década. Pero el problema es que hay muchas cosas que se sienten agujeros de guión, como el tema de las partículas BIM, el hecho de que rompieron con la lógica del viaje en el tiempo explicado en la película para darle su final a Steve, e incluso creo que el hecho de no mostrar más de la sociedad adaptándose a la nueva realidad es lo que hacen que esta película no sea objetivamente la mejor de los Vengadores. Pero esto no le quita el mérito de ser una de las que más emoción ha causado y que sigue causando, ya que se siente satisfactoria de ver incluso cuando ya han pasado 6 años de su estreno, algo que muy pocas películas han logrado en la actualidad. Y es por todo esto que le doy 4 guanteletes del infinito. Para concluir esta fase tenemos Spider-Man Far From Home, la secuela del arácnido que nos muestra su vida después de haber enfrentado a Thanos. Comienza con Peter realizando un viaje de vacaciones con sus compañeros de clase, lo cual me parece una decisión algo cuestionable, ya que traer a Spider-Man en varias locaciones europeas no sé si sea la mejor solución, pero bueno. Su viaje se ve interrumpido por la aparición de Quentin Beck, quien aparentemente es un ser de otro universo que cayó en este y consigo a los elementales, criaturas formadas por distintos elementos y capaz de destruir universos como hicieron con el de Beck.
siendo Nick Fury quien contacta a Spider-Man para ayudarlo a resolver esta amenaza, cosa que conflictúa a Peter, ya que él quiere pasar tiempo con sus amistades y su nuevo interés amoroso MJ. Pero Fury trata de hacer lo imposible para que Spider-Man acceda, dándole incluso las gafas de Stark, que le dan a Peter el control absoluto sobre el armamento de Tony y comandar drones de ataque. Esto me parece algo ilógico, ya que confiarle el poder armamentístico de tal magnitud a un menor de edad resulta hasta incluso irresponsable, algo que me parece choca bastante con la idea de proporcionar tecnología ilimitada a Spider-Man. Después de un enfrentamiento con los elementales, Peter decide que no puede seguir con tanta responsabilidad con las gafas de Stark y se las da a Mysterio, para que este sea el nuevo Iron Man. Y se nos revela que Mysterio es en realidad un ex empleado de Stark que tiene resentimiento contra él. Espera, básicamente casi como Homecoming. Bueno, gracias a sus drones es que puede proyectar estas ilusiones, siendo tanto los elementales como sus poderes toda una farsa. Mi punto exactamente, vuelven a hacer a Peter cometer errores incluso peores que en su antecesora, pero allá se sentía un poco más justificado. Aquí realmente no hay una razón para que sus acciones sean válidas, ya que el mismo Stark le había confiado en él toda su tecnología, y decidirse pasársela a un extraño. Además ya resulta cansado el argumento del villano con resentimiento a Stark, siendo esto más una conveniencia de guión que algo original. Peter se da cuenta de la farsa de Mysterio y lo enfrenta, quien en este caso quería utilizar la tecnología de Stark para poder causar una ilusión masiva y así engañar al mundo haciéndoles creer que él es un héroe de verdad. Pero esta ilusión causaría un desastre real y lastimando a millones de personas. Al darse cuenta de esto, Peter tiene un enfrentamiento con Mysterio, el cual, para ser sinceros, es de las mejores peleas que ha tenido el arácnido visualmente, ya que incluso alude a varias viñetas de los cómics de Spider-Man contra Mysterio. Al final de la pelea, Spider-Man es vencido y termina en Holanda, mientras Mysterio ataca a Londres, donde se encontraba también el grupo de amigos de Peter. Aquí es cuando en medio de la desesperación y desconfianza Peter se encuentra solo, pero teniendo la oportunidad de darnos un momento de introspección para el personaje, resulta que Happy es quien llega a su rescate y proporcionando toda la tecnología posible para que pueda reconstruir su traje. A mucha gente le resulta conmovedora esta escena, pero a mí me parece ya algo molesto, ya que la esencia del personaje es levantarse solo y sin ayuda para enfrentar él mismo el problema, cosa que no pudimos ver aquí. Incluso en su antecesora tuvimos la escena de los escombros, pero aquí literalmente llegan a resolver la vida con tecnología, haciendo que se pierda la esencia de lo que significa ser Spider-Man. Al final logra vencer a Mysterio e inicia una relación con MJ, quien para este punto ya sabía que era Spider-Man, pero la paz de Peter no va a durar mucho tiempo, ya que se revela un video de Mysterio que grabó antes de morir, donde le dice al mundo la identidad de Spider-Man. La película me parece mala, ya que se pierde toda la esencia de Spider-Man y no refleja lo que realmente significa el personaje. Se siente que quisieron darle un giro fresco, pero tomando decisiones cuestionables para el personaje y conveniencias de guión bastante notorias que se resuelven con una explicación absurda. Como por ejemplo el que Nick Fury está en el espacio y el que estaba en la Tierra era un Skrull. Supongo que estas cosas pasan ya que tienen a dos empresas como Marvel y Sony discutiendo por plasmar una historia y al no querer llegar a un acuerdo terminan con películas como esta, donde el personaje no crece, permanece en el status quo y es por esto que le doy 2 arañitas de 5. Y con esto terminamos la tercera fase de este universo, que dentro de lo positivo nos regaló el mejor villano de esta saga como lo fue Thanos, haciéndolo parte de la cultura pop, además de dar una conclusión a una gran historia desarrollada por casi una década. Pero por otro lado, esta conclusión se ve afectada por la presencia de fallas argumentales convenientes y giros en la trama inesperados, como el reino cuántico siendo el perfecto ejemplo de cómo no ser un parche argumental. Sin embargo, y a pesar de haber creado un éxito rotundo con esta tercera fase, Marvel le vería después de esto que el mismo truco no se puede realizar 2 veces. Pero esto lo veremos en el próximo video sobre la fase 4. Mientras tanto, aquí me despido. Yo soy Mac y esto fue Dark Claw. Nos vemos.